El siguiente programa contiene spoilers considerablemente importantes del octavo libro de Malaz, el libro de los caídos. Así que si no lo leíste, ¿qué carajo haces acá? Hace un tiempo recuerdo que posteé un podcast, el anterior programa, en el que comentaba ciertos elementos de La Tempestad del Segador. Y al final del mismo, como que hice la gran de una serie, anunciando de que esto era un fragmento de un podcast mayor, de más extensión. Y dije que la próxima semana, no dije la próxima semana, sino que dije que la próxima vez seguiría con la siguiente parte. Bueno, no existe ya. Se perdió. Tristemente falleció. Murió por nuestros pecados. La realidad es que perdí el audio. Había grabado, digamos que unas 2 horas y pico. Como siempre se me va la lengua. Culpa mía no es. Y antes de subir un programa de más de 2 horas que ni yo lo escucharía, preferí cortarlo. Y bueno, cortarlo lo hice. El sobrante desapareció. No lo habré borrado sin darme cuenta cuando estuve haciendo una limpieza a mi computadora y se perdió. Así que bueno, las tragedias se deben tomar como oportunidades para hacer cosas nuevas. Así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este humilde podcast. En esta oportunidad voy a comentar un poco, y entiéndase por un poco, a más de media hora, sobre algunos temitas respecto al octavo libro de Malaz, Doblan por los mastines. Si mi yo del futuro hizo bien su trabajo, habrá hecho un estúpido chiste referido a cierto libro que no leyó, de Ernest Hemingway, y lo habrá colocado o en el título del programa, en YouTube, o en la portada de la versión que voy a subir a YouTube, porque este podcast también lo subo a Spotify. Más que nada para la comodidad de quienes tengan el suficiente tiempo libre como para invertirlo en las pelotudeces que digo. Así que vuelvo a decir la advertencia inicial. Si no leíste el libro, puede que no entiendas un carajo de lo que voy a hablar. Doblan por los mastines, para empezar, obviamente, es el octavo libro de la saga de Malaz, el libro de los caídos, escrito por Steven Erikson. Y se siente un libro bastante raro, más lúgubre, más melancólico, por los temas que trata, o mejor dicho, por el tono con el que cuenta su historia. Y puede que eso se deba en parte al momento en el que Erikson lo escribió. Si mal no recuerdo, y creo que esto lo comentaba en un pregúntame lo que sea en Ask Me Anything de Reddit, y que el caballero del árbol sonriente, Daniel Garrido, el dueño de ese blog, lo tradujo y lo compartió en su página web. Y creo que Erikson mencionaba que en esa época, en ese año, creo que fue 2007, 2008, su padre había fallecido. Y bueno, ante la enorme pérdida, obviamente terminó afectado. Y puede que se sienta ese conjunto de sentimientos, de emociones referidos a la pérdida de un ser muy querido y muy cercano, por cómo algunas partes del libro se sienten de esa forma, con un aura de tristeza, un aura de melancolía y un aura de tragedia. Una pérdida de alguien muy querido es una tragedia muy tremenda. Y en una de las tramas, en el final de una de estas tramas, se palpa ese sentimiento. Además, si ves la dedicatoria para S.R. Lundin, te das cuenta de que está dedicado a su padre. ¿De qué va Doblan por los mastines?
Ya en un principio, y creo que esto se lo debemos a esa tragedia cómica con lo que sufrió Erickson cuando estaba escribiendo Memorias del Hielo y su computadora dijo, ¿sabes qué? Te odio. ¡Puf! Y explotó, ocasionando que perdiera todo lo escrito. Creo que mencionó una vez que eran 200.000 palabras. No sé cuántas hojas son, pero más de 100 seguro. Que las perdió todas. Y antes de achancharse y mandar toda la mierda, como nosotros, cuales escritores menos que amateurs haríamos, además de llorar y dar vueltas en el piso, refunfuñándonos en nuestra propia miseria, él aprovechó y se escribió otro libro, y así es como obtuvimos Las puertas de la casa de la muerte. Tomó ese momento de crisis y lo convirtió en una oportunidad, y debido a, y esto es una asunción mía, a ese choque que tuvo que enfrentarse, así o seguía la saga o X, y por suerte optó por seguirla. Al haber sacado Las puertas de la casa de la muerte, a partir de ese punto determinó la naturaleza de ida y vuelta que tendría la saga. Porque en sí Memorias del Hielo iba a ser el segundo libro y terminó siendo el tercero. Aún así sigue siendo la secuela del primero. Y el segundo libro abriendo una nueva, digamos, saga dentro de la saga. Digamos, el primero y el tercero conforman lo que yo vulgarmente llamo el ciclo de Genabakis. Y del segundo y el cuarto y el sexto ya es la etapa de 7 ciudades, todo lo que tiene que ver con la rebelión y la guerra civil casi que se armó ahí. Guerra civil no, directamente se le sublevó todo un continente. Debido a esto que mencioné, de la computadora que le explotó, ahí Erickson empezó a aplicar esta dinámica con la saga. El primer libro, Genabakis, el segundo, 7 ciudades, con una nueva trama, unos nuevos personajes, un nuevo inicio. En el tercero, recuperamos todo lo que ocurrió en el final del primer libro y lo continuamos, Memorias del Hielo. El cuarto, volvemos a 7 ciudades. Desarrollamos qué es lo que pasa después de la tragedia del séptimo ejército, de la cadena de perros. El quinto, bueno, dijo, si ya lo hice una vez, ¿por qué no lo hago otra vez? Y dio un nuevo inicio con Mareas de Medianoche y el conflicto entre los Edur y los Letheri. El sexto le dio, digamos, un cierto final, una cierta conclusión a la etapa de 7 ciudades con los cazahuesos, que si bien quedaron algunas cosas pendientes, tengo entendido que los va a desarrollar en el segundo libro de la nueva trilogía que está escribiendo, cuyo título tentativo es No Life Forsaken, que una traducción sería Ninguna vida olvidada. Me imagino que así será. Y en el séptimo libro volvemos con los Letheri y los Tiste-Edur, esta vez combinándolo con los malasanos que vienen de 7 ciudades, haciendo en un conjunto la primera gran convergencia con 2 de las 3 tramas, 7 ciudades y Lether. Al menos es así como yo lo veo. Hay gente que dice que la gran convergencia de las 3 tramas ocurre en el sexto libro. Para mí no es así. Convergen 2 tramas, o al menos los personajes de dos de estas 3 tramas, como la flota Edur y la flota Malasana. Pero bueno, es según a quien le preguntes. Ya con 7 libros en su haber, con sus idas y venidas, con sus tramas dentro de las tramas, y con 2 de esas 3 tramas ya combinadas en una,
por cómo termina el séptimo libro, La Tempestad. El siguiente paso, era lo más lógico, volver a demostrar la naturaleza cambiante de esta saga y llevarnos a la otra trama que faltaba, la de Genabakis, considerando que ya pasó toda la trama del cuarto libro, del quinto, del sexto y del séptimo. 4 libros después volvemos a Genabakis. Un poquito choqueante puede resultar, considerando que anteriormente era, bueno, empezamos acá, el siguiente libro vamos allá, el siguiente libro volvemos acá, el siguiente y así hasta el séptimo libro. Pero a partir del cuarto es que se empezó a enfocar en las dos tramas de 7 ciudades y del éter, lo cual está bien, se disfrutan. Yo las he disfrutado. A mí mi trama favorita es la de Colten y la cadena de perros, que estoy seguro, y esto algún día hablaré de ello, guarda con mis promesas tiradas al aire, porque me vuelven siempre a tocar la puerta una noche de madrugada, que en parte está inspirado en la Anábasis de Jenofonte. Si sienten curiosidad, busquen en Google, que para algo pagan internet. Volviendo a la naturaleza de esta saga, después del séptimo libro, lo lógico, digamos, habría sido volver a la otra trama, a la de Genabakis. Un poco para hacer una pausa después de haber vivido todo esto con los Letheri y el 14º ejército durante 4 libros. Y en parte también para ver qué onda en ese otro continente, que es el continente donde todo empezó. Y el resultado... Buena pregunta. Doblan por los mastines es un libro raro, es un libro muy polarizante. Más polarizante de lo que yo creí que era en su momento. Se me fue el nombre. Mareas de Medianoche. Que incluso en mi video, en la reseña que hice de ese libro, había mencionado algo como que había mucha gente que no le gustaba ese libro y no, nada que ver. Después me encontré con gente que le encantó, que le gustó muchísimo. No confirma lo que digo ni lo niega. Son aspectos muy subjetivos. Así como hay gente que no le gustó el segundo libro, tienen derecho a estar equivocados. Hay gente que sí le gustó. Que pelotudeces mías. Doblan por los mastines. Antes de seguir con mis comentarios respecto a este libro, quiero aclarar 2 cosas. Por supuesto que va a haber una video reseña, mis conocidos, qué onda con. El asunto es que no sé cuándo. El guión lo tengo escrito hace ya, digamos, 1 año. Igual me volví a releer el libro en su momento. Lo leí 2 veces. Más o menos para refrescar ideas, para recordar cosas. De lo cual, bueno, ya me volvió a olvidar la mitad de las cosas que ocurren. Pero aún tengo que revisar bien algunas formas que utilicé a la hora de escribir el guión. Así que ese video algún día saldrá. Y algún día ese rango entra entre un día, puede que salga mañana, o 1 año. Puede que salga no en el 2023, sino entrando en el 2024. Igual ya saben cómo soy a la hora de subir videos. Eso por un lado. Y por el otro, creo no. Mencioné una vez, no recuerdo en qué video, en que Erikson había cometido, a mi parecer y al de algunas personas, 2 grandes errores de
a nivel cronológico. Hay ciertos eventos que, respaldados por datos que se mencionan en el mismo libro, se contradicen con otros datos que se mencionan en otros libros. Como por ejemplo, en qué momento a Trull lo exilian de lo que es su familia. Se menciona en el prólogo del cuarto libro, que es posterior al tercero, y en el quinto libro, que es anterior al primero y que se extiende un poquito anterior al primero, sin contar el prólogo, que ocurre como una década antes y que se extiende hasta terminar el tercero. Es algo raro, es una cosa rara, pero la cuestión es que tratar de meter en algún punto de la cronología, tomando en cuenta las fechas que se mencionan en los libros, ciertos eventos, te encontrás con contradicciones, con cosas absurdas, al nivel de querer demostrar que 1 es igual a 0. No tiene sentido. Uno se puede engañar, pero ve la contradicción. Uno de los errores era, o al menos a mi entender, tenía que ver con Trull Sengar y Karsa Orlon. Y el otro error tiene que ver con cuánto tiempo pasó desde el final del tercer libro hasta el inicio del octavo. Según las fechas que hay entre el tercero y el octavo libro, se deduce que aproximadamente pasaron entre 2 y 3 años. Más o menos esa cantidad de tiempo se deduce que pasó. Lo cual, bueno, a ver, está bien. Pero luego, dentro del octavo libro, se hace mención a un evento muy concreto. Se hace mención, digamos, indirectamente a un evento muy concreto que ocurre en el tercer libro. Que para quien, bueno, si estás escuchando esto, ya te habrás leído hasta el octavo libro como mínimo. Que es la violación de el personaje Stony Menakis o Piedra Menakis, que ocurre en la tercera parte de Memorias del Hielo, que un vidente del dominio la violó, y ahí es cuando el personaje Gruntul, Rezongo, se convierte en una máquina asesina, un dios cual mitología griega durante la guerra de Troya lo posee y empieza a masacrar painitas en toda Capustán porque violaron a su amiga. Y en el octavo libro se hace mención indirectamente a ese suceso para hacer referencia a la edad de un personaje, un niño. Ese niño fruto de la violación, y que se dice que tiene 5 o 6 años, creo que eran 5 años. Aunque su accionar, el cómo actúa este niño, parece que tiene al menos 10 años. Pero bueno, tiene 5 años. Y eso entra en contradicción con lo que se deduce, que el tiempo que pasó entre el tercero y el octavo, los eventos que ocurrieron pasaron 2 o 3 años como máximo, y que se puede contrastar buscando ciertas referencias que hacen los personajes a otros eventos, y que das cuenta de que o van en paralelo o pasaron poco tiempo. Y básicamente ese sería el error. Erikson se cargó su propia cronología, pero se le puede dar, al menos yo puedo sacarme de encima, desconectar un cable y decir, bueno, está bien, sigamos adelante. O se le puede dar una interpretación metanarrativa de que los sucesos históricos que se van narrando no tienen por qué seguir un orden cronológico y no sé, puras hierbas especulativas.
Cualquier conclusión que puedan tomar respecto a esto es tanto acertada como errada. Una conclusión más. Yo por mi parte prefiero enfocarme en leer el libro y a ver qué onda. Y las cosas que me encontré. Para empezar tenemos 3 enfoques. Lo que ocurre en Darujistán, con algunos personajes que ya conocemos, en este caso los abrazapuentes, ya retirados. Tenemos qué ocurre o qué ocurrió y qué está ocurriendo con los Tiste-Andi luego de que estos perdieran su hogar, que era engendro de Luna, y decidieran quedarse en la ciudad de Coral, ahora renombrada Coral Negro, debido a que la magia que utilizaron, Kural Galain, la terminó envolviendo en una suerte de velo oscuro que provoca que únicamente en Coral se esté totalmente de noche, que entres ahí estando de día y parezca que es de noche. Parte de el impacto que tuvo el usar una hechicería ancestral como fue Kural Galain para con el mundo. Algo que ya establecido por las normas de la magia a lo largo de estas 8 novelas tiene cierto sentido. Un ejemplo son los desgarros que hay en el espacio, como el que hay, si se acuerdan, muy al sur, en la ciudad de Morn o Alborada, en la que hay un desgarro ahí como una herida sangrante, y que es lo que dispara la trama del tercer libro. Tenemos estos 3 enfoques: el primero en Darujistán, el segundo en Coral Negro, y el tercero fuera de estas 2 ciudades, muy al sur, y que sigue la trama de, si mal no recuerdo, 3 personajes o 3 grupos, y para que luego dos de estos converjan. La de los Tiste-Andi, guiados por Nimander Golit y Clip. La de Karsa Orlong, siendo Karsa Orlong. Y la de este personaje misterioso llamado Viajero, que desde el primer momento en que lo mencionan, que aparece acá, ya dicen quién es. Spoiler, es Dacem Ultor, esa primera espada que se mencionaba en libros anteriores, de que se supone que cayó en la ciudad de Igatán, pero que si leíste La Noche de los Cuchillos te das cuenta de que no murió, pero estuvo a punto de hacerlo. Darujistán se siente como un cuento místico, un aire místico tiene, por cómo te da la sensación de que estás escuchando una narración hecha por Krupe, por los distintos saltos que da de un personaje a otro, de un punto de vista a otro, y las tramas que cuenta. Un poco resulta algo. Te hace preguntar cuál es el motivo por el cual me estás contando estas historias, estas vivencias. Bueno, una, digamos, es comprensible, en el sentido de, ¿qué onda con estos personajes? En este caso los abrazapuentes, que al final del tercer libro, los que se retiraron decidieron abrir un bar en un templo abandonado de un dios ancestral recién revivido, que es el bar de Krul, o la taberna de Krul. Y te cuenta un poco la historia de ellos, de cómo van lidiando con el día a día y cómo una gente, o mejor dicho, una persona a la cual ellos, por su accionar en el tiempo de conquista, de la época en que estaban conquistando el continente de Genabakis, terminó perdiéndolo todo.
Y es en esencia una historia de venganza y cómo esta persona, que creo que se llamaba Humilde Medida, sí, Erickson y su despliegue de creatividad a la hora de hacer nombres, decide contratar a la Guilda de los Asesinos para asesinar a los abrazapuentes. Y es un poco el día a día de estos personajes. Después tenemos el retorno del niño que se fue al final de la primera novela, Los Jardines de la Luna, que seguimos sus aventuras por las puertas de la Casa de la Muerte, que lo vimos convertirse en un asesino en la Casa de Cadenas, y en el sexto libro darse cuenta de que no, ¿dónde carajo estoy? Hay que volver a casa. Y ese es Azafrán, Joven Mano, Crocus Yonhan, ahora renombrado Navaja, que termina volviendo a Genavakis acompañado de Iskaral Pust, su esposa Mogora, la esposa de Iskaral, Lady Rencor, ¿sí? Rencor, la hermana de Lady Envy, y Mapo Rant, que para ese momento ya perdió contacto total con Icarium, luego de que el vendehumos de Dejim Nebral, comandado y guiado y ordenado por la secta de los sin nombre, se deshicieran de él para ponerle un nuevo compañero, como lo es Talarak Vid. Y ya sabemos cómo terminó eso. Esa es la... y también está acompañado de otros 3 personajes. Barathol Mekar, un pariente lejano de Kalam, su compañero Chaur, que es un adulto con... yo lo entiendo, un síndrome... no, síndrome de Down no. Con algo de espectro de Asperger o espectro autista, por la forma en la que Erickson describe cómo se expresa para con el mundo y cómo muy adelante de la novela, en un capítulo enfocado en él, cómo Chaur percibe al mundo como objetos y formas. Yo creo que acá metió este personaje con síndrome de Asperger o con algún espectro de autismo. Y junto a ellos viene Silara, Silara, una mujer que estaba en el campamento de los rebeldes en Raraku, y que era básicamente la prostituta de Corvolodom, pero que Boric terminó salvando y sacándola de ahí, del campamento de Raraku, cuando el 14º ejército terminó cayendo ahí y masacrándolos a todos. Todo este grupito termina apareciendo en Genavakis, y ahí un poco se dispersan. Por un lado está Iskaral Pust, que decide irse al templo de Sombra para reclamar su templo como mensajero, como enviado de Trono Sombrío. Tenemos a Azafrán, que se marcha para volver a su hogar o para ver qué onda, porque según un enviado del embosado le advirtió que pronto iban a aparecer unos tiranos o un tirano en Darujistán, y él va a Crocus, Azafrán, Navaja, como quieran llamarlo, decide ir a su hogar para intentar protegerla. Tenemos luego a Mapo, que va a intentar por cuanto medio sea posible volver a encontrarse con Icarium. Y luego está Barathol Mekar, que va a intentar hacerse una nueva vida junto con Chaur en Darujistán. Y su primer plan es
tratar de abrirse una herrería. Y las cosas no le van muy bien, que digamos. Ya aviso que toda la parte de Darujistán se siente como el día a día de varios personajes, cuyas tramas se sienten muy desconectadas, pero que más adelante tiene cierta conexión que, bueno, a ver, hay una convergencia, pero a mí en lo personal me dejó pensando, guay, ¿por qué? Y aún no he mencionado las otras tramas que ocurren también en Darujistán. Una que me pareció, no diría de más, pero que no entendí por qué, es la de un asesino llamado Gas. Creo que así se llamaba. Un tipo que tuvo un accidente, que era pescador, y un pescado le terminó mordiendo la mano, mutilándosela. El chabón perdió el laburo y, para desahogarse y no terminar enloqueciendo, decide salir por las calles de Darujistán a matar gente. Al primero que se cruza lo termina matando a golpes. Y acá interviene un oficial, uno de la guardia urbana, digamos, que está tras la pista de este asesino, luego de ver que hay un patrón que se repite en las muertes. Gente que termina golpeada hasta desfigurada. Nota ese patrón y piensa, momento, acá hay un... Esto no es culpa del gremio de asesinos, porque por un lado son más sutiles y usan más las armas o la hechicería o los venenos que los puños limpios, y por otro lado es gente que no tiene influencia política como para merecerse una rebanada en el cuello. Y así que empieza a investigar, a ver qué onda. Después, al final como que tiene un propósito. Es más, incluso te dan a entender de que, o al menos así es como lo comprendí, las acciones de este personaje, este tal Raz, no son aleatorias, sino que está siendo influenciado por un dios en específico. En este caso, el embosado, porque se le aparece en un momento o una suerte de avatar, una proyección, se le aparece a Gas y le dice que siga matando gente, que siga llenando las calles de sangre porque los favorece. Y casi al final ahí se revela qué es lo que pasa con esto, con esta trama de Gas. Seguimos con Darujistán. Ya hablamos del equipo que volvió a Darujistán junto con Azafrán. Con Azafrán hay un momento que me gusta, que me resultó nostálgico y que se rememora al primer libro, a los Jardines de la Luna. Un lugar muy frecuente que aparecía en los Jardines de la Luna es la Taberna del Fénix, una posada, un bar, lo típico de una historia de fantasías. Si no tiene una taberna, una posada, un bar, no es una historia de fantasía. Y antes de que llegue Azafrán ahí, tenemos una perspectiva, un punto de vista de Krupe, este señor redondo con una verborragia tremenda, hablando con un par de matones que van a buscar gente que tiene deudas para sonsacarle esas deudas. Y en un momento los termina despidiendo y Krupe pide una botella de vino y se sienta en un lugar específico. Después saltamos al punto de vista de Azafrán, llegando a la Taberna del Fénix,
recibiendo saludos y cariños de parte de las dueñas, diciendo: a ver, ¿dónde estuviste todo este tiempo, pibe? Y muy al fondo, entre toda la gente, ve a Krupe sentado en su lugar de siempre, con una botella y alzando una copa, un vaso o algo así. La cosa es que Krupe lo está mirando, invitándolo a que se siente a su lado. Y Azafrán se termina sentando, conmovido porque se siente de vuelta en casa, se siente alrededor de la gente que en cierta medida es su familia. Porque recordemos que la única familia que tenía, así consanguínea, era su tío Mammoth, que terminó muriendo al final del primer libro, luego de ser poseído por un Yagut, por un tirano Yagut. Tenemos ahí a Azafrán en la taberna del Fénix. Tenemos también ahora a Gas, que está yendo por ahí matando gente. A mi entender, por influencia del embosado. Tenemos a Barathol y a Chaur tratando de hacerse un lugar en el gremio de herreros. Tenemos a Silara, que un poco les hace compañía. Pasan más cosas, pero bueno, digamos eso. Tenemos a los abrazapuentes, que viven el día a día en la taberna de Krull. Lady Envy. Aunque sí, Lady Envy aparece más adelante, pero Lady Rencor estando en el barco, esperando el momento propicio para actuar. Tenemos a Iskar Alpuz, que quiere hacerse con el control del Templo de Sombra. Mapo, que está buscando en el Templo de Asqua, la diosa dormida, un camino para volver a encontrarse con Icarium. Termina fracasando porque al parecer está siendo influenciado o tiene una red envuelto en como que algo lo está envolviendo, la influencia de una diosa que es Ardata, y mucha importancia no tiene esta saga y no van a volver a escuchar a Ardata en mucho tiempo, a menos que se lean Sangre y Hueso de Eslemont, la saga hermana del Libro de los Caídos. ¿Y qué otra trama tenemos? Sí, está Murillo, un dandy de ahí de Darujistán y duelista, que termina mal herido porque se encama con una mujer y con la hija de esta mujer, y termina siendo apuñalado con uno de los pretendientes de la hija de esta mujer con la que se encamó. Y está mal herido en una habitación convaleciente en el primer piso de la taberna del Fénix. Tenemos también otros puntos de vista bastante desconectados. Torvald Nom, que no lo veíamos desde el cuarto libro, ese Daru de Darujistán, que acompaña a Karsa Orlon desde... ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Lago de Plata. Bueno, por la zona de ahí lo acompaña como esclavo. Y terminan en 7 ciudades. Y ahí es cuando se separan. Y cuando Torvald Nom le dice a Karsa Orlon que un día, si se vuelven a encontrar, que se pase por Darujistán. Una dinámica muy interesante fue esa en el cuarto libro, en la primera parte. Pero bueno, ustedes ya saben qué es lo que pasa ahí. O Torvald Nom, que por fin vuelve a Darujistán y trata de volver a reintegrarse a la sociedad, y consigue laburo como guardia en la casa de una aristócrata recién mudada, y junto a él están estos 2 matones que estaban con Krupe en la taberna del Fénix, y te cuenta su día a día de cómo labura, cómo
sospecha de quién puede ser la aristócrata dueña de la finca, de cómo 2 nuevos guardias, además de los que lo acompañan, resultan ser segules retirados porque esconden sus máscaras. Tiene estas cosas que decís, ¿por qué me estás contando esto? Luego tenemos, ya más o menos para redondear todo lo que tiene que ver con Darujistán, y veo que ya me he extendido 40 minutos, maldita sea. Tenemos 2 puntos de vista extras, o 3 digamos. El primero es de una mula. Sí, una mula. Ese punto de vista, no sé qué estaba pensando Erickson, pero es un punto de vista que va a tener su peso más adelante. Y te va a pegar duro. Sí, pega duro bastante. Una puta mula. El segundo es el de Rezongo, que ahora reniega la influencia que Drake, el dios de la guerra, el nuevo dios de la guerra, y que lo tomó a él como su espada mortal, reniega de él básicamente. Le chupa un huevo si hay una profecía, si hay una misión para cumplir, si hay obligaciones que él debe acatar como espada mortal de este dios de la guerra. Le chupa un huevo y él sigue laburando como yo lo considero una escolta de caravanas. Sí, digamos eso, una escolta de caravanas. Y el punto de vista de Rezongo viene ligado con el siguiente punto de vista, y es el del niño Harlo, el hijo de Piedra Menakis, que fue producto de la violación que sufrió en el 3er libro, en Memorias del Hielo, y es el cuya edad termina rompiendo la cronología de toda la saga, porque se supone que, bueno, ya lo mencioné al principio, no debería tener 5 o 6 años, sino 2 o 3, pero bueno, X. Y te cuenta desde el punto de vista de Harlo la vida miserable que está sufriendo. Su madre biológica reniega de él porque, según ella, le recuerda la cara que tiene Harlo a la cara que tenía su violador. Y Harlo se pregunta por qué su madre no la quiere. A veces te toca una fibra sensible su punto de vista. Y vas viendo la vida que tiene con sus padres adoptivos, que a su vez tienen otros 2 hijos, una niña cuyo nombre desapareció de mi mente, y un niño más grande que Harlo y que se llama Snell, que es un bully que le hace la vida imposible tanto a Harlo como a la nenita, que es su hermanita menor. Y esto es algo que Rezongo ve la vida que está teniendo Harlo, ve la vida miserable que tiene su amiga Piedra, aunque dentro de todo Piedra salió adelante, abriéndose una academia de duelo y enseñándole esgrima a los hijos de los aristócratas de Darujistán. Y algo que le reclama siempre Rezongo es la falta de atención que le da a su hijo. Y ahí se inicia una discusión bastante fea entre ellos. Y acá Rezongo toma la decisión de tomar un único trabajo, con la Asociación Comercial de Trigal, este gremio de magos mercaderes que por un módico precio te transportan a vos o transportan tu mercancía de un punto a otro a través de las sendas. No importa cómo lo tengan que hacer, las dificultades, ellos lo van a hacer.
siempre y cuando tengas el mango, la moneda para pagarles. Y justo dio la casualidad de que la Asociación Comercial de Trigal, o al menos una carreta justo, una de sus delegaciones, apareció en Darujistán y estaban dispuestos a tomar nuevos accionistas. A accionistas se le llama básicamente a los guardias que se encargan de proteger a la carreta de cualquier posible ataque que haya a través de las sendas. Y por cómo se vio en el 6º libro, no es cualquier cosa. Así que Rezongo decide tomar una chance para trabajar con ellos y juntar dinero suficiente con el objetivo de darle una vida mejor a Harlow, al niño. ¿Por qué lo hace? Porque tiene afinidad hacia él. Y es algo que le discutía a Piedra Menakis, la falta de atención que le da. Sí, bueno, es producto de una violación y ahí no me voy a meter en ese terreno. Pero lo que no entendía Rezongo es, si no le interesaba tener al niño, ¿por qué lo bautizó? Y además, ¿por qué lo bautizó con el nombre de un amigo que tanto Piedra como Rezongo tenían en común, como lo fue Harlow, que en Memorias del Hielo termina siendo asesinado por un Keshen Shemaleno muerto? Es una dinámica complicada la que tienen. Pero al final Rezongo termina yéndose junto con la Asociación Comercial de Trigal. Y justo antes de que se fuesen, se les une Mappo. El primer plan que tenía Mappo era, con la ayuda de sacerdotes del templo de Asqua, meterse en una senda y viajar desde Darujistán hasta donde sea que estuviese Icarium. No funcionó, así que Mappo buscó otra opción y encontró a la Asociación Comercial de Trigal, el cual los terminó contratando y ellos lo iban a llevar hasta lo que es el continente del éter, que creo que el dato se lo dio el sacerdote de Asqua. No me acuerdo cómo es que Mappo descubre que tiene que viajar hasta el éter, pero termina yendo hasta ahí. Y ahí justo estaba Rezongo, que se les unió como accionista, y se marchan. Y esta trama pasa a formar parte de las tramas que ocurren fuera de estas dos ciudades, que son Darujistán y Coral Negro. A mí en lo personal me gustaría, y puede que nunca pase, y ojalá haya alguien que escriba fanfics y se mande uno muy bueno, una recopilación de cuentos o de pequeñas novelas cortas con la Asociación Comercial de Trigal como protagonistas. A ver cómo es que hacen sus viajes, cómo laburan ellos. Un título sería Viajes y trabajos de la Asociación Comercial de Trigal, una gilada así, pero estaría fascinante, estaría interesante. Si existen lo de Baukelan y Corval Espita, ¿por qué no puede existir de la asociación? En fin. Rezongo y Mappo salen de Darujistán y eventualmente tenemos capítulos de ellos viajando a través de las sendas. A su vez vemos algunos puntos de vista de los accionistas, de los nuevos accionistas y de algunos que justo estaban con esa carreta, y cómo van lidiando el viajar a través de distintos mundos, de distintas dimensiones. Esta es de todas las tramas que hay en el 8º libro, esta es la que se vuelve la más desconectada de todas. Porque si bien las otras, a su manera, están aisladas
y al final existe una pequeña conexión, la de Mappo y la de Rezongo no. Esa es la más foránea de este octavo libro. Empieza así, en Darujistan, pero después se va. Y bueno, ustedes si leyeron el libro y se acuerdan, ya saben las locuras que pasan ahí. Aunque terminan en un mundo donde es puro océano, o que terminan en una isla en donde las mujeres, cuando llegan a la mayoría de edad, se convierten en monstruos debido a una maldición que un Yagut les tiró. Una cosa bizarra. Darujistan es un conjunto de historias que ocurren, que no tienen mucha conexión entre sí. ¿Qué tiene que ver la vida de un niño abandonado con la de una mujer que lo abandonó y un dandy que se está recuperando luego de una puñalada? ¿O qué tiene que ver el retorno de un joven que se fue como un ladrón y volvió como un asesino, con el drama familiar que hay en una casa, en una familia, como lo es la de la anterior, ¿cómo sería? El anterior interés amoroso de Azafrán, Cáliz de Arle, casada ahora con un político. ¿Qué vínculo hay ahí? ¿Qué vínculo tiene el retorno de un asesino que estuvo mucho tiempo encerrado en una casa de Assad con la nueva aristócrata que se presentó en una finca y que ahora es la empleadora, la jefa, mejor dicho, de Torvald Nom? ¿O qué tiene que ver este soldado que anda buscando a este asesino y este asesino que anda matando gente a modo de desahogarse de la frustración que tiene para con la vida luego de perder su mano, de tenerla mutilada? ¿Qué tiene que ver estos dos con el Señor de la Muerte, con el embosado? Hay vínculos, hay enlaces, hay conexiones que no se ven al principio y no las vas a ver, pero ni en pedo. Pero que al final ahí las vas a ver, ahí se van a notar. Y el lado trágico que siento que Erikson quiso transmitir o transmitió sin darse cuenta, esto asumo debido a lo ocurrido con su padre que falleció, se lo ve en la trama de Murillo, de cómo en un momento hace un sacrificio y ya está. Se sacrifica y no lo consigue. Y es una trama que de entre todas las que hay en el libro de los caídos, es una más que termina en tragedia. Pero el agregado que tiene es que en esta tragedia, además de que ocurre, se ve las consecuencias de la misma, de cómo la gente que lo rodeaba reacciona a esta tragedia, en especial a Azafrán, y cómo éste va a tener que lidiar con esa pérdida y cómo va a reaccionar ante lo ocurrido. Y es una escena que a mí me encanta, que es cuando llega y se da cuenta de que Murillo fue asesinado por tal persona, decide ir a matarlo.
Y es un momento que ocurre de un momento para otro, así. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Si un día hago, y seguramente lo haré, el video de momentos locos de Doblan por los Mastines, lo voy a agregar. No porque sea loco, porque no lo es, pero por lo gratificante que se siente. Uf, ya va 1 hora. Ay, Dios mío. No quiero pausarlo, pero ya es suficiente por hoy. Así que procuraré no volver a perder el audio como ocurrió con el anterior. Así que lo voy a dejar acá. Ya abarqué, digamos, 1/3 de todo lo que cuenta Doblan por los Mastines. En los siguientes programas voy a abarcar tanto la trama de Los Tis de Andy, fuera como dentro de Coral Negro, y algunas otras cosas que deje fuera de esta discusión que acabo de tener conmigo mismo. Así que voy a concluir el programa en este punto, en este pequeño cliffhanger que me saqué de la nada. Si te gustó este programa, hacémelo saber en la caja de comentarios. Si lo estás escuchando a través de Spotify, si es que logré subirlo a Spotify y querés comentarme algo, te invito a que lo hagas en la parte que subí en lo que es YouTube. Porque bueno, Spotify creo que no te deja hacer comentarios, así que cualquier cosa que quieras decirme, que quieras hacerme saber y que te gustaría que comente en el siguiente programa, házamelo saber en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustó este programa, te invito a que te suscribas, a que le des like y que lo compartas con tus amigos lectores. ¿Cuándo subiré video? No lo sé. Tengo pendiente subir algo de la Torre Oscura. Va a ser un video interesante, pero bueno, ya me conocen. Ya saben que puedo subirlo de acá el año que viene. Pero antes de dejarlos ahí colgando, esperando a que suba contenido, decidí subir este programa para, bueno, darles esta migaja de pan. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.